El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 17. Sophie y Josh siguieron a Skatach por los pasillos de la casa de Hécate. Por todas partes aparecían indicaciones que le recordaban que estaban en el interior de un árbol. Todo lo que los rodeaba, como el suelo, las paredes y los techos, eran de madera, y de algunos lugares diminutos brotes y retoños de hojas verdes adornaban los rincones de las paredes, como si el árbol aún continuara creciendo. Con la mano apoyada levemente sobre el hombro de su hermano, Sophie miraba a su alrededor. La casa parecía estar compuesta de una sucesión de habitaciones en forma circular que conducían a habitaciones casi idénticas sin que uno pudiera darse cuenta. Sophie lograba vislumbrar el interior de ciertas estancias mientras, acompañada siempre por su hermano, caminaban cerca de estas. Casi todas las habitaciones carecían de decoración y de muebles, pero en ninguna de ellas faltaba un árbol de corteza bermeja que crecía en medio del suelo. Una de ellas, un tanto apartada del resto y mucho más amplia, contaba con un estanque ovalado que adornaba casi todo el centro del suelo. Brillantes nenúfares de color perla cubrían el interior del estanque de tal forma que se producía un efecto extraño, el de un enorme ojo blanco nibio que no pestañeaba. Otra habitación estaba completamente repleta de campanas de viento de madera que se balanceaban desde las ramas del árbol bermejo que adornaba el centro de la estancia. Cada juego de campanas era diferente, tanto en medida y forma como en adornos, pues algunos lucían símbolos tallados y en otros permanecían lisos sin ornamento alguno. Todos los juegos pendían de las ramas inmóviles y firmes hasta que Sophie echó un vistazo al interior de la habitación y entonces, muy lentamente, las campanas empezaron a repicar al mismo tiempo de una forma melódica. El murmullo que producían sonaba igual que susurros lejanos. Sophie apretó con fuerza el hombro de Josh, intentando así llamar su atención, pero Josh no desvió la mirada y continuó observando hacia adelante, concentrado y con el ceño fruncido. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó Josh al fin. «Aquí solo habita Hécate», respondió Skatach. «Aquellos que pertenecen a la raza inmemorial son criaturas solitarias». «¿Aún quedan muchos con vida?», preguntó Sophie. Skatach se detuvo ante una puerta abierta y se volvió mirando por encima de su hombro, comprobando así que no había nadie cerca que pudiera escuchar la conversación. «Más de los que te puedes imaginar. La mayoría de ellos no quieren mantener ningún tipo de relación con los humanos y rara vez se aventuran a salir de su mundo de sombras particular. Otros, en cambio, como los oscuros inmemoriales, desean que retornen los viejos tiempos y para ello utilizan a agentes como Dee». «¿Y qué hay de ti?», preguntó Josh. «¿Tú también quieres que vuelvan esos viejos tiempos?» «Jamás consideré que fueran los mejores», respondió Skatach. «Especialmente para los humanos», añadió. Encontraron a Nicholas Flamel sentado fuera de la mansión sobre una cubierta de madera colocada en una rama del colosal árbol. La rama, que se expandía horizontalmente desde el tronco del árbol, medía al menos 3 metros y se encorvaba hasta tal punto que incluso unos pocos centímetros se sumergían en el estanque en forma de media luna. Sophie, que ahora se deslizaba por la misma rama, miraba hacia abajo y se sorprendía al descubrir que bajo malas hierbas que se retorcían sobre el agua del estanque
Diminutos rostros casi humanos miraban hacia arriba, con la boca abierta y con los ojos como platos. Sobre la cubierta de madera se aposentaban 5 sillas de altos respaldos que rodeaban una mesa, donde se habían colocado preciosos tazones tallados a mano, elegantes tazas de madera y copas. Sobre los platos reposaba pan recién sacado del horno y gruesas lonchas de queso curado. En el centro de la mesa había un par de enormes fruteros rebosantes de manzanas, naranjas y grandísimas cerezas. En ese instante, el alquimista estaba pelado con sumo cuidando una manzana verde esmeralda con una placa triangular fabricada con piedra negra que se asemejaba a una punta de flecha. Sophie no tardó en darse cuenta de que Nicholas estaba cortando la piel verde de la manzana de tal forma que los pedazos parecían letras. Scotty se acomodó justo al lado del alquimista. —¿Hécate no nos acompañará? —preguntó mientras cogía un trozo de piel de manzana y se lo introducía en la boca. —Creo que se está cambiando para la cena —respondió Flamel, mientras colocaba otro trozo de piel verde en su lugar. Entonces alzó la mirada y se dirigió hacia los mellizos. —Sentaos, por favor. Nuestra anfitriona llegará en breves momentos y entonces cenaremos. Supongo que estaréis exhaustos —añadió. —Estoy algo cansada —admitió Sophie. Sophie había sentido agotamiento físico minutos antes y ahora a duras penas lograba mantener los ojos abiertos. También le asustaba el hecho de saber que su cansancio estaba provocado por la magia del lugar, que se alimentaba de su propia energía. —¿Cuándo podremos volver a casa? —preguntó Josh, poco dispuesto a aceptar que él también estaba extenuado, tanto que incluso le dolían los huesos. Josh sentía como si estuviera cogiendo el peor de los resfriados. Nicholas Flamel cortó un trozo de madera y se lo metió en la boca. —Lamento deciros que no podréis volver durante algún tiempo. —¿Por qué no? —replicó Josh. Flamel suspiró. Dejó a un lado la piedra negra y la manzana y colocó las manos completamente extendidas sobre la mesa. Ahora mismo, ni Dee ni Morrigan conocen vuestra identidad. La única razón es esa, que vosotros y vuestra familia estéis a salvo. ¿Nuestra familia? —interrumpió Sophie. La idea de que su madre o su padre pudieran estar en peligro le revolvía el estómago. Josh reaccionó del mismo modo. Los dos se quedaron completamente abrumados y Josh apretó con fuerza los labios. —Dee será minucioso —continuó Flamel—. Está protegiendo un secreto de miles de años y no se detendrá, aunque tenga que mataros a los dos. Aquellos a quienes conocéis o con los cuales hayáis tenido cierto contacto sufrirán un accidente. Incluso me atrevería a suponer que la taza de café de Bernice se incendiará en los próximos días. Y todo eso solo porque tú trabajaste allí unos meses. Puede que Bernice también parezca entre las llamas. Pero ella no tiene nada que ver con esto, protestó Sofía aterrorizada. Tienes razón, pero Dee no lo sabe. Y tampoco le importa. Ha estado mucho tiempo trabajando mano a mano con los oscuros inmemorables y ahora ya contempla a los humanos de la misma forma que sus maestros, como criaturas un poco más adelantadas que las bestias, pero nada más. Pero nosotros no le confesaremos a nadie que hemos visto, comenzó Josh. E igualmente nadie nos creería si contáramos que... finalizó mientras sus palabras iban perdiendo cada vez más fuerza. Pero si no le contamos a nadie, no habrá forma de que la gente lo sepa, continuó Sophie. Jamás volveremos a hablar de todo esto y así Dee nunca logrará encontrarnos.
Sin embargo, a medida que pronunciaba sus propias palabras, Sophie se daba cuenta de que no había esperanza. Ella y su hermano estaban atrapados porque sabían de la existencia del Códex, al igual que Nicholas y Perry, y lo habían estado durante siglos. «Os encontraría», respondió Flamel intentando razonar. Entonces desvió su mirada hacia la guerrera. «¿Cuánto tiempo crees que tardarían Dee o los espías de Morrigan en encontrarnos?» «No mucho», respondió mientras masticaba la manzana. «Un par de horas, quizá. Las ratas o los pájaros os rastrearían y entonces Dee os perseguiría hasta encontraros. Una vez que la magia os ha tocado, ya nada vuelve a ser como antes». Mientras hablaba, Flamel realizaba ciertos gestos con su mano derecha, de forma que tras cada movimiento dejaba una estela de humo verdoso muy pálido que se esfumaba instantes más tarde. «Pues la magia siempre deja rastro», finalizó mientras soplaba sobre el humo verde. En ese instante, el humo se enroscó y un segundo más tarde desapareció. «¿Estás diciendo que olemos?», preguntó Josh. Flamel asintió con la cabeza. «Desprendéis un olor a magia suave. Ambos percibisteis ese aroma cuando Hécate os tocó. ¿Qué os pareció oler?» «Naranjas», contestó Josh. «Helado de vainilla», añadió Sophie. «Y antes de eso, cuando Dee y yo estábamos luchando, ¿qué olor advertisteis?» «Menta y huevos podridos», respondieron Josh de inmediato. «Cada mago tiene su aroma distintivo. Es como una huella mágica. Debéis aprender a prestar más atención a vuestros sentidos. Los humanos solo utilizan un porcentaje muy reducido de sus capacidades sensoriales. A duras penas pueden ver, rara vez escuchan, jamás huelen y tienen la convicción de que solo pueden experimentar sensaciones con el tacto de la piel. Pero hablan, hablan por los codos, y eso sucede por la falta de uso de sus otros sentidos. Cuando volváis a vuestro mundo, seréis capaces de reconocer a gente que posee una energía mágica». Hizo una pausa, cortó otro trozo de manzana y se lo metió en la boca. «Seguramente percibiréis algún olor peculiar. Puede que vislumbréis algo que resplandece alrededor de sus cuerpos e incluso que sintáis el sabor de su aura». «¿Cuánto tiempo durará esa sensación?», preguntó Sophie con curiosidad. Acto seguido, alargó su mano y cogió una cereza del tamaño de un tomate pequeño. «¿Se atenúa algún día?». Flamel negó con la cabeza. «Nunca. Nunca se disipará, sino todo lo contrario. Aumentará. Deberíais comenzar a haceros a la idea de que nada volverá a ser lo mismo de hoy en adelante». En ese instante Josh mordió una manzana con cierto aire de satisfacción y unas gotas de zumo se deslizaron por su barbilla. «Lo dices como si fuera algo malo», confesó con una sonrisa dibujada en los labios. Después se limpió la boca con su servilleta. Flamel estuvo a punto de responderle, pero de repente alzó la mirada y se puso en pie. Scatach también se levantó en silencio y muy lentamente. De inmediato, Sophie también se incorporó. Sin embargo, Josh permaneció sentado hasta que Sophie lo cogió por el brazo y lo obligó a levantarse. Después se volvió para contemplar a la diosa de las tres caras. Pero aquella no era Hécate. La dama que Sophie había conocido minutos atrás era esbelta y elegante y de mediana edad. La Hécate que había visto lucía un cabello blanco y liso y una tez negra y tersa, sin una sola arruga. La mujer que se alzaba ahora ante ella era mayor, mucho mayor. Evidentemente tenía un cierto parecido a Hécate, lo que llevó a Sophie a pensar que quizá
fuera su madre o incluso su abuela. A pesar de que seguía siendo esbelta, dio un paso hacia adelante y se deslizó por la grandiosa rama apoyándose sobre un bastón negro con ornamentos tallados que era al menos tan alto como Sophie. Su rostro era una masa de finas líneas de expresión y los ojos, que ahora estaban hundidos en sus propias cuencas, brillaban con un amarillo muy peculiar. Era una mujer que estaba completamente calva, de forma que Sophie lograba ver que tenía un tatuaje de forma de espiral en el cráneo. Llevaba un vestido muy parecido al que Hécate había lucido momentos antes y el tejido, que tenía un aspecto metálico, mostraba los colores negro y rojo cada vez que ésta realizaba un movimiento. Sophie parpadeó, se frotó los ojos y después volvió a pestañear. Podía vislumbrar el rastro de su aura alrededor de la mujer, como si ésta estuviera emanando fina bruma blanquecina. Cada vez que se movía, dejaba zarcillos de esa neblina tras de sí. Sin agradecer la presencia de los comensales, la anciana decidió sentarse justo enfrente de Nicholas Flamel. Hasta que ésta no se acomodó en su silla, ni Nicholas ni Sitak ocuparon sus respectivos lugares. En ese instante, Sophie y Josh también se sentaron, mirando fijamente a Nicholas y a la anciana, preguntándose quién era ella y qué estaba sucediendo allí. La mujer alzó una copa de madera, pero sin embargo no bebió nada. De pronto se escuchó una especie de movimiento en el tronco del árbol justo detrás de ella y aparecieron 4 jóvenes esbeltos y musculosos cargando bandejas repletas de comida que colocaron delicadamente en el centro de la mesa. Instantes después desaparecieron sin hacer el menor ruido. Los jóvenes se parecían tanto entre sí que de algún modo tenían que estar emparentados, pero fueron sus rostros los que captaron la atención de los mellizos, pues había algo extraño en la forma de sus cabezas. Sus frentes parecían inclinarse hasta formar una especie de caballete a la altura de los ojos, y sus narices eran pequeñas y chatas. Y no solo eso, sino que tenían los pómulos pronunciados, la barbilla muy respingona, y si uno se esforzaba, lograba ver los dientes amarillentos que se asomaban por sus labios. Además, tenían el torso descubierto e iban descalzos. De hecho, solo llevaban una especie de falda escocesa de cuero sobre la que se posaba una placa rectangular de metal. El resto del cuerpo, pecho, piernas y cabeza, estaba cubierto por una suerte de pelusilla pelirroja. De repente, Sophie se dio cuenta de que estaban mirando fijamente hacia ellos, así que deliberadamente se dio la vuelta. Los hombres parecían pertenecer a alguna raza de primitivos homínidos, pero Sophie conocía la diferencia entre el Neandertal y un hombre de Cromañón, y su padre tenía en su estudio los cráneos de plásticos de un Australopithecus, del hombre de Pekín y de los grandes simios. A Sophie no le cabía la menor duda de que esos jóvenes no eran ninguno de todos esos. Fue entonces cuando Sophie se fijó en sus ojos, unos ojos azul brillante e increíblemente vivaces, lo que daba a entender que eran seres inteligentes. «Son Torque alta», irrumpió la anciana. En ese instante, todos los comensales se quedaron mirándola, sin ni siquiera pestañear. Sin embargo, la anciana no se percató de que había hablado en voz alta. Josh, que había estado vigilando de una forma un tanto sospechosa lo que debía ser el tronco del pesado que había sacado el enorme cuenco lleno de estofado, echó un vistazo a las espaldas de los 4 jóvenes. «Ya lo sabía», comentó con cierta indiferencia. Sophie se dio una patada por debajo de la mesa. «No lo sabías», susurró. «Además, estabas demasiado ocupado comprobando qué era la comida». «Tengo hambre», replicó Josh. Después se inclinó hacia su hermana. «Aunque ese pelo rojo y esas narices de cerdo me la han quitado», murmuró.
Pensé que te habrías dado cuenta. Cometerías un grave error si permitieras que te oyera decir eso, interrumpió en voz baja Nicola Flamel. También cometerías un grave error si juzgaras por las apariencias o comentaras cosas sobre lo que tú ves. Ahora, en este lugar, se aplican criterios distintos. Aquí las palabras son capaces de matar, literalmente. O hacer que te maten, añadió Skatach. Esta había llenado su plato hasta arriba de todo tipo de verduras, no todas conocidas por los mellizos. Entonces desvió la cabeza hacia el árbol y continuó. Pero tienes razón, son Torp Alta, en su forma más humana, probablemente los mejores guerreros de todos los tiempos. Ellos son quienes os acompañarán cuando os marchéis, interrumpió repentinamente la anciana. Sorprendentemente su voz sonaba muy vigorosa teniendo en cuenta que provenía de un cuerpo tan frágil. Flamel se inclinó. Su presencia será un gran honor para nosotros. No hace falta que así sea, interrumpió bruscamente la mujer. No solo os acompañarán para protegeros, sino para asegurar que verdaderamente abandonáis mi reino. Entonces extendió los dedos sobre la mesa, dejando así al descubierto sus uñas. Cada una estaba pintada de un color diferente. Resultaba extraña, pero eran del diseño idéntico al que Sofía había advertido en las uñas de Hécate unas horas antes. «No os podéis quedar aquí», anunció con cierta aspereza. «Debéis marcharos». Los mellizos se miraron el uno al otro. ¿Por qué se estaba comportando de una forma tan grosera? Skatach abrió la boca para pronunciar algo, pero Flamel no tardó en agarrarle el brazo y detenerla. «Esa ha sido nuestra intención desde que llegamos», respondió Flamel con tono suave. Los rayos de sol del atardecer se inmiscuían entre los árboles hasta alcanzar su rostro, de forma que convertía sus pálidos ojos en espejos. Pero cuando Dee atacó mi tienda y me arrebató el códex, me di cuenta de que no tenía otro sitio a donde ir. «Deberías haberte dirigido hacia el sur», respondió la anciana, cuyo vestido lucía completamente negro excepto por unas finas líneas rojas que parecían venas. «Seguramente allí os habrían recibido con los brazos abiertos. Quiero que os vayáis». Cuando comencé a sospechar de que la profecía estaba a punto de cumplirse, supe que tenía que acudir a ti, continuó Flamel, desoyendo las palabras de la anciana. Los mellizos, atentos a la conversación que se estaba produciendo entre ellos, advirtiendo cómo los ojos de Flamel se habían desviado lentamente hacia ellos al pronunciar su última frase. En ese instante la anciana se volvió y miró a los mellizos con sus ojos color mantequilla. Su rostro marchito pareció partirse en una carcajada un tanto forzada, dejando entrever sus diminutos dientes amarillentos. «He estado meditando sobre eso. Estoy convencida de que la profecía no se refiere a dos humanos, y menos aún a dos chiquillos humanos», añadió con un siseo. El desprecio que se desprendía de la voz de la anciana provocó la ira de Sophie. «Me gustaría que no hablaras sobre nosotros como si no estuviéramos presentes», informó. «Además», añadió Josh, «tu hija comentó que nos ayudaría, así que, ¿por qué no la esperamos y vemos a ver qué dice?» Entonces la anciana pestañeó y sus casi invisibles cejas se alzaron, realzando así una pregunta en silencio. «¿Mi hija?» Sophie vio cómo los ojos de Skatach se abrían de par en par, en forma de sorpresa o de advertencia. Sin embargo, su hermano continuó presionando a la anciana. «Sí, me refiero a la mujer que conocimos esta tarde, la chica, tu hija, o quizás sea su nieta. Bien, pues ella había decidido ayudarnos». «No tengo ni una hija ni una nieta». Entonces los colores del vestido de la anciana parecieron encenderse de repente
y ésta esbozó unas palabras que nadie logró comprender. Entrecruzó las manos como si fueran garras y repentinamente el aire se llenó de la esencia cítrica de la lima. De pronto, docenas de diminutas bolas de luz verde se acumularon en las palmas de sus manos. En ese preciso momento, Skatach arrojó violentamente una taza de doble filo al centro de la mesa. La madera se partió en dos, produciendo un sonido ensordecedor. Decenas de astillas salieron volando y los cuencos de comida se hicieron añicos al golpear contra el suelo. La anciana se volvió a levantar y las diminutas bolas cargadas con luz verde comenzaron a derretirse hasta convertirse en líquido. El fluido se deslizó siseante en dirección a la rama hasta que finalmente se sumergió en la madera. Los 4 Torc Alta aparecieron de inmediato tras la anciana, encorvados y sujetando unas armas parecidas a las guadañas. 3 criaturas más, estas con forma de jabalí, emergieron de la maleza y se apresuraron en llegar a la rama para tomar sus posiciones justo detrás de Flamel y Scatty. Los mellizos se quedaron helados, aterrorizados e inseguros por lo que acababa de suceder. Nicholas Flamel no se movió, sencillamente continuó cortando y comiendo la sabrosa manzana. En cambio, Skatach enfundó su daga con tranquilidad y se cruzó de manos. Entonces pronunció unas palabras a toda prisa que iban dirigidas a la anciana. Sophie y Josh lograban ver cómo los labios de Skatach se movían, pero todo lo que escuchaban era algo parecido al zumbido de un diminuto mosquito. Sin embargo, la anciana no musitó palabra. Su rostro parecía una máscara sin expresión alguna. Después se levantó y se alejó de la mesa rodeada y protegida por los guardianes. Torc Alta, y esta vez ni Flamel ni Skatach se levantaron. Después se hizo un largo silencio. A continuación, Skatach se inclinó y recogió algunas de las frutas y verduras que se habían caído al suelo, las limpió y las colocó en el único cuenco de madera que no se había roto. Después comenzó a comer. George abrió la boca para hacer una pregunta, cuya respuesta ansiaba saber Sophie, pero ésta se adelantó y le apretó el brazo con fuerza para callarlo. Su hermana era consciente de que algo terriblemente peligroso acababa de ocurrir y en cierta manera Josh estaba involucrado. «Creo que ha ido bastante bien, ¿no crees?», confesó finalmente Skatach. Flamel se terminó la manzana y limpió la piedra negra con una hoja. «Depende de cómo definas la palabra bien», contestó Nicholas. Skatach mascaba una zanahoria cruda. «Continuamos con vida y aún estamos en su mundo de sombras», comentó. «Podría ser peor. Se está poniendo el sol. Nuestra anfitriona necesitará dormir. Y por la mañana será una persona diferente. Probablemente ni siquiera recuerda lo que ha ocurrido esta noche». «¿Qué le has dicho?», preguntó Flamel. «Jamás he llegado a dominar la lengua de los inmemorables». «Sencillamente le recordé una antigua deuda de hospitalidad que existe entre los de su raza y le aseguré que el desaire cometido hacia ella no lo había sido intencionado, sino fruto de la ignorancia, lo cual no se consideraba como un crimen bajo la ley inmemorial». «Es temerosa», susurró Flamel mientras contemplaba el gigantesco tronco del árbol. Nicholas podía avistar a los guardianes Torc Alta moviéndose por el interior mientras que el más grande de los jabalíes permanecía en el exterior, bloqueando así la puerta principal. «Siempre se vuelve temerosa cuando se acerca el anochecer. Es cuando más vulnerable está», añadió Skatach. «Os agradecería», interrumpió Sophie, «que alguien nos contara exactamente lo que acaba de ocurrir». Sophie detestaba cuando los adultos hablaban entre ellos e ignoraban a los niños que estaban presentes. Y eso era justamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Skatach esbozó una sonrisa. De pronto,
Sus colmillos de vampiro parecían mucho más largos. Tu hermano ha intentado insultar a un miembro de la raza inmemorial y ha estado muy cerca de convertirse en Baba Verde como condena de su crimen. Enseguida Josh sacudió la cabeza. Pero yo no he dicho nada, protestó. Entonces miró a su hermana en busca de ayuda y apoyo a la vez que recordaba la conversación que mantuvo con la anciana. Todo lo que le dije es que su hija o su nieta habían prometido ayudarnos. Entonces Skatach soltó un par de risitas. No existe ninguna hija ni nieta. La mujer madura que conocisteis esta tarde es Hécate. La anciana que acabáis de visto esta noche también es Hécate. Y por la mañana os encontraréis con una jovencita que también es Hécate. La diosa de las tres caras, recordó Flamel. Hécate está condenada a envejecer durante el día, doncella por la mañana, matrona por la tarde y vieja arpía por la noche. Es una persona increíblemente sensible en cuanto a su edad. Josh tragó saliva. Yo no sabía. No hay razón por la que tuvieras que saberlo, pero tu ignorancia podía haberte causado la muerte o incluso peor. Pero, ¿qué le hiciste a la mesa?, preguntó Sophie mientras contemplaba las ruinas de la mesa circular. En el centro de la mesa, justo donde Skatach había clavado su daga, estaba hecho astillas. La madera de alrededor del hueco parecía haberse secado. «Hierro», comentó Scatty. «Uno de los sorprendentes efectos secundarios del metal artificial», añadió Flamel, «es la habilidad de anular incluso la magia más poderosa. El descubrimiento del hierro verdaderamente marcó el fin del poder de la raza inmemorial en este mundo», añadió, mientras contemplaba la piedra negra de la flecha. «Por eso lo estaba utilizando, porque los inmemoriales se ponen nerviosos ante la presencia del hierro». «¿Pero tú llevas hierro encima?», replicó Scatty. «Yo soy de la última generación. No soy una inmemorial pura como Hécate. Yo puedo tolerar el hierro a mi alrededor». Josh se humedeció sus estropeados labios. Aún recordaba la luz verde que zumbaba en las palmas de Hécate. «Cuando antes has dicho que casi me convierte en baba verde, ¿no te referirías a...?» Skatach asintió con la cabeza. «Viscosa baba verde, bastante asqueroso, y por lo que tengo entendido la víctima se mantiene consciente durante un tiempo». Después echó un vistazo a Nicholas. No logró recordar la última persona que se cruzó con uno de los inmemoriales y sobrevivió. ¿Y tú? Flamel se alzó. «Esperemos que no se acuerde de lo ocurrido por la mañana. Ahora vayamos a descansar», comentó, dirigiéndose a los mellizos. «Mañana será un día muy largo». «¿Por qué?», preguntaron Josh y Sophie simultáneamente. «Porque mañana espero convencer a Hécate para que despierte vuestro potencial mágico. Si tenéis alguna posibilidad de sobrevivir durante los próximos días, tendré que entrenaros para que os convirtáis en verdaderos magos». Magia y nuevas experiencias a los mellizos esperan. ¿Serán capaces de descubrir sus ocultos poderes? Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Confía en que este capítulo haya sido de tu agrado, pero para continuar con la magnífica historia deberás esperar otro rato.